Me saqué la campera, pero me parece que me la voy a poner de vuelta. Qué fresquito que está. Buen día, hermanos. Hoy les quiero compartir la última parte de lo que ya venía compartiendo hace un tiempito, que es acerca de esto que el Señor ha dicho, que Él va a edificar su iglesia. ¿No? Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no iban a prevalecer en contra de ella. Y pudimos ver varias etapas en esta edificación. Pudimos ver que el Señor nos hace parte de esta edificación. Él nos utiliza a nosotros, que somos sus siervos, para edificar su iglesia. Vimos acerca de el amor fraternal, el discipulado, la división y organización de las tareas. Y el último fue el servicio, que es el que di la vez pasada. Y ahora quiero hablar acerca del evangelismo. Para ir introduciéndonos, habíamos terminado la última vez en el pasaje de 2 de Corintios 5, 15. 14 y 15 sería, 2 de Corintios 5, 14 y 15. Cristo nos trasladó a su reino, nos sacó del reino de las tinieblas y ahora estamos en el reino de la luz. Y acá, en este reino, seguimos siendo siervos. Eso es lo que vimos la otra vez, pero de otro rey, del Señor. Y esto nos aclara acá en 2 de Corintios. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para el Señor, para aquel que murió y resucitó por nosotros. Después también vimos el pasaje en 1 de Corintios 9, 22. La actitud de Pablo, de cómo él pensaba, de cómo él vivía. 1 de Corintios 9, 22. Dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué hermosa actitud. Hasta ahí habíamos llegado. Somos siervos, servimos al Señor y a la vez servimos a todos, para que de alguna manera podamos salvar a alguno. Y nos hacemos partícipes de esos sufrimientos de Cristo por su iglesia. Por la iglesia que tiene que seguir siendo edificada y seguir siendo completada con aquellos que van a creer en Él. Entonces ahora vamos a ir viendo esto de evangelizar y de ganar a otros para el Señor. Bueno, voy a seguir por algunos pasajes más. En realidad esto quiero que sea más bien es un bosquejo, es una charla entre nosotros, es un poquito compartir alguna experiencia. La mía es muy limitada, pero la quiero compartir con ustedes. Seguramente cuando termine ustedes van a compartir también algo conmigo y de todo eso nos vamos a ir edificando mutuamente. Vamos a leer Mateo 20, 27 al 28. El primer ejemplo de servicio y de evangelismo es el mismo Señor Jesús.
Mateo 20, 27 al 28. Dice así: y el que quiera ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Acá tenemos la actitud de Jesús, de nuestro Señor, que tuvo, como Él vivió, para servir a todos y para dar su vida en rescate por muchos. Y si el Señor lo hizo, lo dejó como ejemplo para nosotros. Y nosotros que somos sus siervos no podemos ser mayores que nuestro Señor. Así que por cuanto Él lo hizo, si nosotros queremos ser sus siervos, también lo debemos hacer. Y debemos dar la vida, nuestra vida, en rescate por muchos. Básicamente evangelizar es eso, es dar la vida, es dar nuestra vida para que otros sean rescatados, para que otros sean salvados por el Señor, para que a otros se les revele la verdad, se les abran los ojos. Para eso vivimos, hermanos. No nos salvó el Señor para vivir para nosotros, para hacernos una enramada acá, que ya que estamos bien, calentitos, y vivir una vida ordenada y de bendición, sino que el Señor nos salvó para que demos testimonio de Él, para que nosotros también muramos, para que muchos sean alcanzados por Él. Bien. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué evangelizamos? Podemos verlo esto en Mateo 28, 18 y 20. 18 al 20, perdón. Mateo 28, 18 al 20. Es el pasaje conocido. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque Jesús lo mandó, lo ordenó. No es que tenemos posibilidad de hacer otra cosa, ¿no? Si queremos estar debajo de su señorío, debajo de este rey, el Señor dice: ahora yo soy el Señor, toda potestad me ha sido dada, ¿no? Entonces, con esa autoridad del Señor, del rey, nos dio una orden, nos encomendó una tarea y nos dijo: ahora ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es una orden dada por el Señor. Justamente si queremos estar bajo el señorío de Cristo, tenemos que obedecerla. Bien, ahora, ¿cómo desarrollamos esta tarea para que sea efectiva? No, porque muchas veces, lo entendemos y queremos predicarles a otro y nos sale mal, ¿no? Sale mal, no sé, pasamos vergüenza, o no hay fruto, o parece que lo que digo no llega a nada. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que yo poder ser efectivo en esto que el Señor nos mandó a hacer? Vamos a ir leyendo algunos pasajes. Seguir leyendo. Juan 15, del 4 al 6. Esta tarea que tenemos por delante es una tarea netamente espiritual, que si no somos guiados por el Espíritu, inspirados por el Señor, nada va a suceder. Yo puedo hablar con alguien del Señor y si no estoy siendo inspirado por Él, si Él no está hablando por mí,
lo único que voy a estar haciendo son transmitiendo conceptos, transmitiendo conocimiento. Pero lo que yo tengo que transmitir es al Señor. El Señor tiene que hablar a través mío. Vamos a leer este pasaje. Juan 15, 4 al 6. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para poder llevar fruto, para poder ganar a otros, debo estar pegado al Señor. Debo estar en Él y Él, como dice acá, tiene que estar en mí. Dos cosas tienen que suceder. Yo en Él y Él en mí. Él viviendo en mí. Y esto tiene que ser algo no puntual, no de un domingo, no de un retiro, sino continuo. Vivir una vida así, permanecer en Él. Es una vida que yo permanezco bajo su señorío, que estoy atento a su voz, que estoy cómodo para que el Señor permanezca en mí. Deberé cuidar de no contristar al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Jesús se fue y envió al Espíritu Santo, el Padre, y es ese el que vive en nosotros. Entonces, para poder llevar fruto, mi relación con el Espíritu Santo debe estar al día, bien. Tengo que estar en Él. Tengo que estar al día con los pecados, no sé, estar en luz, ¿no? Estar confesando, pidiendo perdón continuamente. Y a medida que voy pidiendo perdón, me voy dando cuenta de las cosas, el Señor me empieza a transformar. Y empiezo a estar en luz, y empieza a haber gozo del Señor, y empiezo a vivir en santidad. Y eso me da libertad, hermanos. Me da libertad para compartir del Señor de una manera diferente, de una manera viva. Este es uno de los pasajes que deberíamos tenerlo bien presente. Lo normal es que una oveja, ¿no?, sana, madura, genere otra ovejita. ¿No? Es lo normal. Por eso esto va a ser una charla media amena. No quiero transmitirles conceptos, sino algunas ideas y algunas experiencias. Pero lo normal es eso. Entonces, tiene que ser normal que en mi vida yo esté ganando para Cristo. Tiene que estar sucediendo alguna cosa. Tal vez sea una ovejita inmadura, que tengo que ir creciendo, bueno, pero me tengo que ir metiendo, tengo que permanecer en Él, tengo que perseverar en estar en el Señor, porque es la única manera en que podamos ser testigos fieles, fidedignos de Él, y empieza a haber frutos en nuestra vida. Amén. Entonces, nos debemos acercar a Él, que es la fuente, que es el motor de la obra. ¿Y qué le pedimos? ¿Qué le tenemos que pedir al Señor? Y hay algunas oraciones que me gustaría que veamos juntos para poder ponerlas en práctica. La primera oración está en Hechos 4, 29 al 32. Hechos 4, 29 al 32. Dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La primera oración que podríamos hacer es esta: Señor, mira las amenazas. Mira las amenazas, Señor. ¿Cuántas veces las preocupaciones, el desempleo, no llegar a fin de mes, los miedos, los temores al futuro, las enfermedades que nos invaden muchas veces, situaciones familiares, nos amenazan, nos quitan la fe, nos quitan el ánimo para cumplir nuestra misión. Debemos aprender a descansar en el Señor. Debemos aprender a hacer esta oración que hicieron los discípulos en ese momento en que Pedro había sido encarcelado. ¿Se acuerdan que esto fue en Hechos? Pedro estaba compartiendo, lo encarcelaron y la iglesia quedó, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y en esa oración que hicieron juntos, ellos oraron esto. Después ya Pedro había vuelto y oraron al Señor. Mirá las amenazas. Les habían amenazado que si seguían predicando el Señor, los iban a encarcelar o matar. Y Satanás siempre busca estas amenazas. Siempre busca atemorizarnos, que vivamos en temor, en miedo, para que no estemos libres para poder compartir del Señor. Siempre ahí anda como león, ¿no? Como si fuera un león. Siempre está atemorizándonos con noticias, cuestiones, cargando nuestra vida de un montón de cosas para que no estemos libres y nuestra mente no esté enfocada en la misión que tenemos y que el Señor nos encargó. Y si no, ¿qué hace? Nos entretiene. Nos entretiene, hermanos. Nos mantiene ocupados con un montón de cosas que yo merezco, ¿no? Yo tengo que tener cuidado de mí, yo tengo que hacer esto, yo tengo que tener cuidado del otro, yo tengo que esto, el otro, y termino viviendo para mí y no enfocado en la misión que el Señor me dio. Para poder cumplir esta misión tengo que estar enfocado. Si no, no va a pasar nada, ¿eh? No va a pasar nada. Y yo quiero que pase. Yo quiero que pase. Yo quiero tener estas lindas experiencias de que otros conozcan al Señor a través mío. Amén. ¿Y qué pidieron ellos? Señor, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Qué es denuedo? Valentía, osadía. Yo busqué los adjetivos similares: franqueza, sinvergüenza, con seguridad, claramente, confiadamente, con valentía, siendo osados. Señor, concédenos ese espíritu de osadía para que podamos hacer tu obra. Es algo que tiene que venir del Señor, no lo podemos producir nosotros, hermanos. Hay que clamarlo, hay que pedirlo, hay que orarlo. No lo podemos producir por más que nos esforcemos. Entonces, Señor, concédenos, danos este denuedo. Entonces, la primera oración tiene que ver con las amenazas y con el pedirle al Señor su denuedo. ¿Y qué más pedimos?
Señor, mientras nosotros hacemos esto, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué otra cosa hay que rogar? Por lo sobrenatural. Porque el poder de Dios se derrame, que haya sanidades, señales, que haya palabra de ciencia, de sabiduría. ¿Cuántas veces una palabra de sabiduría que el Señor nos da hizo caer toda una estructura de pensamientos en alguna persona? Muchas veces. Saben que, acá les voy a contar una experiencia. Alrededor de los 25, 30 años, sigo teniendo todavía el mismo contador de que me lleva los papeles de la empresa, un hombre muy, muy preparado, con muchos títulos, posgrados. Y claro, cada vez que yo quería hablarle del Señor, me daba vueltas, ¿viste? Él conocía de la Biblia, conocía del Corán, de los budistas, tenía una mezcla de nueva era. Bueno, estaba con el tema del arte de la guerra, no sé si conocen ese libro, y todos esos libros orientales. Entonces tenía y aparte una capacidad para saber exponer todo lo que sabía, que era admirable. Así que imagínense, ¿yo qué podía hacer? Era yo ir con un cuchillito y él venía con un cañón de conocimientos. Siempre pasaba vergüenza. Y un día, orando, en ese tiempo estábamos firmes en el grupo casero, me acuerdo, de que teníamos que orar por nuestros contactos, ¿no? Hoy también lo estamos haciendo, pero bueno, en ese tiempo estábamos ahí a full en el grupo. Entonces, me daba cosa pedirle al Señor porque, bueno, le pedí, Señor, si me podés dar una palabra, si me podés guiar. Juan Carlos se llama. Para hablar con Juan Carlos, te pido que me guíes, Señor, que me des una palabra, Señor, yo quiero transmitirle de vos. Dame una mano. Bueno, quedó ahí la oración. Habrán pasado, 15, 20 días. Él llega a la fábrica, vamos juntos al banco, me acompaña a hacer unos trámites. Y él seguía con todo el rollo, ¿no? Mientras íbamos hablando del laburo, él seguía con todos esos pensamientos. Yo lo escuchaba. Y cuando estamos estacionando el auto ahí en la fábrica, él me dice, ¿sabes que mi papá lo internaron? No me digas, sí, hace 2 o 3 días lo internaron. Y me parece que le queda poco. Y ahí recibo una palabra del Señor que me dice, decile que le hable de Cristo a su papá. Entonces le digo, no sé cómo me animé, le dije eso. Bueno, hablarle de Cristo. ¿Qué me dice? Fue tal el impacto que él se quedó como sorprendido. ¿Qué? ¿De quién quiere que le hable? Le hablé de Cristo. ¿Y por qué? Y porque si le queda poco tiempo, tiene que conocer a Jesús. ¿Y cómo a conocer a Jesús? Bueno, y ahí empezó una charla que duró 2 horas y media en el auto, hermanos. En el auto, con este contador que yo no le podía hablar. Fueron de las 12 a las 2:30, 3 de la tarde. Tremendo. Bajamos del auto, no sabíamos para qué estábamos haciendo, ya lo último, porque era continuamente preguntar todo el plan de salvación, preguntar qué iba a pasar, preguntar cosas de la palabra, del Apocalipsis, cosas que no había leído y él no entendía. Se comió toda la verdad de Dios. Y eso fue algo del Señor, fue algo inspirado por el Señor, no lo hice yo, fue Él, el que con una palabra derribó todo concepto, toda estructura. Amén.
con respecto a señales. No tengo mucho testimonio de ahí, pero sí les quiero contar algo. Una vez estábamos en el grupo casero, y había comenzado a venir un matrimonio nuevo. Yo hace poquito lo conté en el grupo. Y bueno, eran nuevitos. Y con todos los bagajes y temas y cuestiones estaban juntados, tenían que casarse, bautizarse, tenían que seguir conociendo más al Señor. Entonces se me ocurre, una de las reuniones vamos a hacerla a la casa de ellos. Entonces, fuimos, y en el medio de la reunión, este hermano, el muchacho me dice: Clau, te tengo que contar algo. Sí. Mirá, ¿sabés que a la noche, a partir de que fue la segunda o tercera reunión, fue eso, en la casa, me dice, a partir de las reuniones que estamos teniendo, a la noche se me aparece San la Muerte. ¿Cómo? Sí, se me aparece en la habitación. Entra y se queda a los pies de la cama. El lugar ese donde vive este muchacho, está en Tesey y está cerca de uno de los templos Umbanda más grandes de América del Sur. No sé si lo conocen. Entonces imagínense, ya me costaba llegar a la casa de él, imagínense lo que era cuando él me estaba contando esto. Yo digo, vamos a estar orando. Cuando volví para casa digo, Señor, ¿qué hago ahora hasta el próximo viernes? Teníamos los viernes, ¿qué voy a hacer? Me puse a orar, a ayunar esa semana, a pedirle al Señor que me guíe, y llegó el viernes. Pudimos llegar a la casa de él, estábamos con Anita, y yo pidiendo al Señor que no me vuelva a preguntar más nada de ese asunto, ¿no? Y en un momento que estábamos charlando, me dice nuevamente, ¿sabes, Clau, que me volvió a pasar? Y esta vez le pasó a Claudia también. Claudia se llama la esposa. Y ahí fue cuando empezamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y que nos indique qué es lo que está pasando. Oramos y el Señor me dijo, a él le regalaron algo que tiene un trabajo. Lo quisieron bendecir, pero le regalaron algo que está trabajado. Entonces le comenté eso a él. Y él me dijo, no, yo no recuerdo nada, ningún regalo, nada. Quedó ahí. Seguimos con la reunión, estábamos estudiando la palabra, y a él le cae la ficha y me dice, Clau, me acordé. Una tía me regaló una casita, qué sé yo, que me había dicho que le hizo un trabajo para que yo pudiera conseguir trabajo, porque él en ese tiempo estaba sin trabajo. Digo, búscala. Estuvo como una hora buscándola hasta que la encontró. Y así fue que ahí la quemamos, oramos, reprendimos, y a partir de ahí este hermano nunca más tuvo estas apariciones de San la Muerte satánicas. Esto le causaba a él mucho miedo. No sabía si seguir avanzando con el Señor o no. Y gracias a Dios, gloria a Dios. Entonces, dependemos de Él, de su poder, de su autoridad para hacer la obra. Bien. La segunda oración que tendríamos que hacer está en Efesios 6, 19 al 20. Efesios 6, 19 al 20. Pablo estaba pidiendo que oren por él. Y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos queridos, no debo ser yo el que hable. Muchas veces queremos demostrar todo lo que sabemos, pero lo que tenemos que hacer es rogar para que Dios, para que el Señor sea el que hable.
que cuando abramos la boca nos sea dada palabra de parte de Dios para dar a conocer este misterio de Cristo. Esto que fue escondido y está escondido de los sabios, pero que es revelado a los humildes. Que podamos tener esa palabra para que otros puedan entender este misterio escondido. No debemos depender de nuestros pocos recursos humanos, sino que tenemos que recurrir a los infinitos recursos de Dios, que están a disposición nuestra, pero por medio de la oración, del clamor, del pedir. Tenemos que pedir que Él nos dé esa palabra, que al abrir nuestra boca podamos tener esa palabra inspirada por el Señor. Amén. La tercera oración tiene que ver con la oración sacerdotal. El Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Esto lo habla Pedro y Pablo en 1 Corintios 4, 1-10, 1 Corintios 4, 1, perdón, y 1 Pedro 4, 10. Somos sacerdotes. El Señor, por medio de su sangre, por medio de lo que ha hecho, ha creado su iglesia, ¿no? Está edificando su iglesia y es una iglesia de sacerdotes. Somos sacerdotes. ¿Y qué hace el sacerdote? El sacerdote es como un puente entre Dios y los hombres. Y está en el medio intercediendo por los hombres delante de Dios y a la vez escucha a Dios y con la palabra que da a Dios la transmite a los hombres. Eso es lo que hace el sacerdote. Pero acá no hay un sacerdote en la iglesia. No, somos todos sacerdotes. Amén. El sacerdote va a Dios, trae de Dios y da de Dios. Eso decía Mario Schneider. Entonces, para que nuestro evangelismo, lo que transmitamos, sea efectivo, hay algo muy práctico que podemos hacer. Tener una libretita y empezar a anotar ahí los contactos. Empezar a anotar ahí a los que el Espíritu Santo me está guiando que yo les debo compartir del Señor. Esto va a hacer que, como dice Pablo, vamos a traer a memoria en nuestras oraciones. Porque a veces, viste, que nos olvidamos de lo que el Espíritu Santo nos habló en algún momento. Por eso es bueno que anotemos, para que seamos constantes, más allá de cómo sea nuestro día, nuestra semana, y continuemos orando por esos contactos que tenemos. Esto lo podemos ver en Romanos 1:9, Efesios 1:16. Romanos 1:9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención, de vosotros siempre en mis oraciones. Efesios 1:16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hacer memoria, hermanos, de lo que el Espíritu Santo nos va hablando, nos va diciendo, anotémoslo y seamos constantes intercediendo por esas personas. ¿Qué más podemos hacer con este cuaderno? Por eso esto es algo práctico, es un bosquejo. Podemos hacer más cosas. Pero otra cosita que podemos hacer, aparte de anotar el nombre, es más abajo poner acciones a seguir
que me indiquen el Espíritu Santo, que me indique el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué puede ser? Que el Espíritu Santo, cuando estoy intercediendo por alguien, me puede dar una palabra, la anoto. Me puede decir, servile, hacé este servicio, invítalo, no sé, etcétera, etcétera. Entonces estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos va hablando, anotándolo ahí y estando pendientes para que cuando se dé la oportunidad podamos hacerlo. Saben que una vez estábamos orando y nos habíamos propuesto en el grupo orar por algunos hermanos que estaban apartados. Y bueno, empezamos a orar, los anotamos, cada uno hizo su lista y lo anotábamos orábamos en casa, ¿no? En privado, cada uno estaba orando. Bueno, yo una vez por semana me había propuesto orar por ellos, por los que estaban apartados, y el Señor, claro, la primera semana tenía de qué orar, la segunda semana también, la tercera semana ya no sabía qué orar, sinceramente, por el hermano que estaba apartado. Entonces, fue ahí que le digo, Señor, ¿qué te pido por él? ¿Qué te pido? ¿Qué oración? ¿Cuál debe ser mi oración por él? ¿Qué le está pasando, Señor, a él? Y el Señor me empezó a hablar, me empezó a decir, a él le pasa esto. Entonces empecé a orar por eso. Y me dijo, y también le pasa tal cosa. Y oré por eso. Y también tal otra. Y terminé orando una oración que por ahí de 1 minuto, por así decirlo, a una oración de 10 minutos por el hermano, pidiendo y clamando para que el Señor lo ayudara en lo que le estaba pasando. También habrá pasado un tiempito, un mes, la hija de este hermano apartado venía al grupo de jóvenes y se dio la charla. Ella contó un poquito de lo que le estaba pasando en su casa y en un momento, claro, todo el mundo se quedó callado, no sabían cómo ayudarla, y yo sabía, si no me había hablado a mí, qué es lo que estaba pasando. Y con mucho temor le dije, para mí tu papá le pasa esto. Sí, me dice, le pasa eso. Y la solución es esta. ¿Y a tu papá habría que ayudarlo con esto? Sí. Ya cuando le dije la segunda opción, cosas que ni ella sabía, pero por ahí había interpretado que podía estar pasando, ella se pone a llorar y me dice, bueno, ayúdame con mi papá, anda a verlo. Y así fue como empezó una obra muy linda en la familia, con ayuda. En ese momento yo iba al grupo casero, con la ayuda del líder del grupo casero. Y ahí trabajamos juntos para que esta familia volviera al Señor. Entonces, qué importante la oración sacerdotal. Amén. Oraciones para que se dé a conocer la verdad, para que podamos dar a conocer la verdad y los ojos sean abiertos. Esto está en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Pablo, cuando cuenta su testimonio de cuando se encontró con el Señor Jesús, cuando él perseguía a la iglesia, él dice esto en Hechos 26, 18, que Jesús le dijo que él lo llamaba para que abra los ojos, para que otros se conviertan de la luz, de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa debe ser nuestra oración. Señor, úsame para que otros abran sus ojos,
para que otros se conviertan de las tinieblas a la luz, para que pasen de las potestades de Satanás al reino de Jesús. Y bueno, y después también una de las cosas que creo que nos pasa, Pablo decía cuando hablaba, creo que a los Corintios o a los de Gálatas, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿no? ¿Saben que muchas veces no tenemos ganas de sufrir dolores de partos por otros? No tenemos ganas, apenas transpiramos un poquito la camiseta y tiramos la toalla, ¿viste? Pedimos cambio. Pero para poder ganar a otros, muchas veces tenemos que atravesar esos dolores de parto. Así que yo me atreví a preguntarle a Anita, que tiene un poco de experiencia en este asunto, ¿qué son los dolores de parto? Bueno, acá hay muchas que deben saber, así que también ustedes pueden contar. Anita tuvo 5 partos de manera natural, así que algo sabe. Y lo escribí acá para que entendamos. Dice, son dolores de morirse, que uno no sabe cuándo van a terminar, que no se puede hacer otra cosa. Cuando uno está en dolor de parto, es como que todo el cuerpo tiene que estar concentrado y tener todas sus energías concentradas en eso. Pero saber que eso va a traer una nueva vida es lo que nos permite soportar. Amén. Debemos atrevernos a pasar por esos dolores de parto. Cuando se da la oportunidad, cuando el Señor abre una puerta para que hablemos de Él. Muchas veces nos sucede que en alguna familia estamos orando por una familia inconversa y el Señor abre la puerta, ¿no? Y tenemos la oportunidad de invitarlos a casa, de ir a su casa, pero viste, no tengo tiempo. Pero es un laburo porque tal cosa, tal otra. ¿No? Para coordinar los horarios, yo justo, ¿no? Dolores de parto que a veces no queremos pasar. No queremos sufrir ni andar haciendo mucho esfuerzo muchas veces para que otros conozcan más del Señor. Entonces, cuando el Señor abre una puerta, hay que mandarse, sea lo que Dios quiera. Hay que sufrir, hay que morir a mi tiempo, hay que morir a la comodidad, hay que cambiar los planes. Por eso será muy necesario estar atentos a lo que el Señor va haciendo y cuando nos abre una puerta, estar dispuestos a ir y a sufrir un poco, ¿no? No es un gran sufrimiento tampoco. Pero como decía Anita, la esperanza de saber de que hay una nueva vida nos anima, nos renueva y nos alienta. Hermanos queridos, la comisión ya nos ha sido dada. Pablo dice, ay de mí si no predicase. Ay de mí si no presentase a Cristo gratuitamente. Esto está en 1 Corintios 9, 16 y 18. Aunque recompensa tendré, también dice Pablo. Y yo creo que la tenemos. Cuando podemos ser testigos de que una persona, un hermano, entiende la verdad, se arrepiente y es trasladado por el Señor de las tinieblas a la luz
y es una nueva criatura. Que el Señor nos haga testigos de semejante milagro, ya es la mayor recompensa que podemos tener. Yo a veces digo, yo no soy digno, Señor, de estar en ese instante que la persona se entrega a vos, que la persona le cae la ficha. No soy digno, Señor. Gracias. Ya eso nos recompensa, nos renueva, nos da nuevo ánimo para seguir adelante. Amén. Con fe, para decir, yo quiero uno más. Yo quiero ganar uno más para el Señor. Amén. Hermanos queridos, debemos saber que el que haga volver a un pecador salvará de muerte un alma. Esto está en Santiago 5, 19 al 20. Dice, hermanos, si alguno le hace volver a que se extravió de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Jesús ya hizo toda la obra que tenía que hacer. Vino, nos enseñó cómo vivir, sufrió por nosotros, murió en la cruz por nosotros y fue autor y es autor de esta tremenda salvación que tenemos por su obra. Él ya hizo toda su parte, pero Él ahora nos encomienda a nosotros, nos pasa la posta a nosotros para que Él, con lo que Él hizo, podamos ganar a otros para Él. Amén. Así que el Señor no está buscando tibios. El Señor no está buscando... Satanás sí nos quiere entibiar. Pero el Señor está buscando, hermanos, siervos encendidos por Él y por el Espíritu Santo. Encendidos, que amen, que tengan compasión, y cuando vean a otros sin el Señor, se compadezcan y comience un proceso de oración, de clamor, de lágrimas y de sufrir esos dolores de parto para que otros conozcan al Señor. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar. Como les dije, fue un bosquejo, fue algunas ideas y un poquito de experiencia. Pero seguramente el Señor te habló, te mostró algo que hay que cambiar. Algún ajuste hay que hacer para que podamos ser esos testigos fieles que Él quiere que seamos. Sí, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, porque estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque nos venís ministrando desde temprano, Señor, con la comunión, en la alabanza. Gracias, Jesús, porque vos estás en medio nuestro. Señor, queremos en esta hora pedirte perdón, porque muchas veces nos hemos olvidado de esta tarea, de esto que nos has encomendado hace mucho tiempo, Señor. Hemos antepuesto otras actividades, Señor. Hemos dejado la tarea para más adelante. No hemos querido sufrir tantas veces esos dolores de parto. No hemos querido perder tiempo en visitar, en explicar, en orar por otros. Señor, perdónanos en esta hora. Ayúdanos a estar más atentos a tu voz, a la voz del Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Y te rogamos, Jesús, que vos nos des de tu denuedo, Señor. Danos de tu denuedo, Jesús. Danos de esa sabiduría, esa valentía, Señor.
esa palabra, que al abrir nuestra boca podamos hablar de ti, Señor. Que podamos hablar palabras inspiradas, Señor, por tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, inspiranos en este tiempo, Señor. Ponernos esta carga, Jesús. Ayúdanos a cambiar, Señor, a poner nuestra mirada en lo que vos hiciste en la cruz, Señor, y en esto que nos encomendaste, Señor. Ayúdanos que sea esa prioridad, que sea prioritario en nuestra vida, en la semana, en el día, estar orando por otros y estar compartiendo de ti con otros, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdonanos y limpianos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.